Su mano temblaba sobre la encimera de mármol, mientras otra oleada de malestar invadía su hinchado vientre. Ariana Flores llevaba una hora intentando decirle a Julian que hoy se sentía diferente, que su cuerpo pedía descanso a gritos, que necesitaban ayuda. Pero Julian Caruso, irritado y cegado por su propia arrogancia, acababa de asestarle el golpe más cruel que ella podía imaginar. «Eres débil, Ariana. No puedes con nada, ni siquiera con esto». El silencio que siguió fue mortal. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Pero no gritó, no discutió, no lo persiguió. Solo miró a Julian como si viera a un extraño por primera vez. Y entonces sucedió algo. Dejó de respirar. Instintivamente, se llevó la mano al vientre. Su rostro palideció como si toda la sangre se hubiera escapado de su cuerpo. «¿Ariana?», preguntó Julian confundido. «¿Qué pasa ahora?». Ella intentó hablar, pero una oleada de dolor le cortó la frase por la mitad. Fue tan fuerte, tan rápido, tan profundo, que cayó de rodillas. Fue entonces, segundos después de llamarla débil, cuando Julian se dio cuenta de la magnitud del monstruo en el que se había convertido. Bienvenidos de nuevo a Mafia y Romance. La historia de hoy os llevará a una montaña rusa emocional que muestra cómo un momento cruel puede cambiarlo todo. Contadnos en los comentarios desde dónde nos veis y no olvidéis suscribiros al canal. Vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoos estas increíbles historias. La mañana había comenzado como cualquier otra en la mansión Caruso, con Ariana moviéndose lentamente en su rutina diaria, su vientre de 9 meses de embarazo haciendo que cada tarea sencilla pareciera monumental. La extensa finca dominaba la ciudad desde su ubicación en lo alto de una colina, testimonio del poder y la riqueza de Julian. Pero hoy el lujo se sentía sofocante en lugar de reconfortante. Ariana se detuvo en el pasillo de suelo de mármol, con una mano apoyada en la parte baja de la espalda y la otra sosteniendo su vientre. El bebé había estado inquieto toda la noche, dando patadas y moviéndose de una forma diferente a la habitual. Se lo había comentado a Julian durante el desayuno, pero él apenas había levantado la vista de su teléfono, murmurando algo sobre tener cosas más importantes de las que preocuparse. Se dirigió lentamente hacia el despacho de su casa. Cada paso le costaba más esfuerzo del que debería. Las alfombras persas que normalmente amortiguaban sus pasos hoy le parecían obstáculos, y se encontró agarrándose a la barandilla de caoba para apoyarse mientras subía las escaleras hasta el segundo piso. Julian estaba sentado detrás de su enorme escritorio, con el teléfono pegado a la oreja, y su voz sonaba autoritaria mientras se ocupaba de lo que parecía ser otra crisis en su imperio clandestino. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado a pesar de lo temprano que era. Su costoso traje estaba impecable, pero había una tensión en sus hombros que se había ido acumulando durante semanas. «No me importa lo que cueste», decía al teléfono, con un tono frío y autoritario. «Encárgate de ello ahora mismo». Ariana llamó suavemente al marco de la puerta, esperando permiso para entrar. La oficina era el santuario de Julian, llena de libros encuadernados en cuero, obras de arte caras y el sutil aroma de su colonia. Normalmente, ella se sentía bienvenida allí, pero hoy algo parecía diferente. «¿Qué?», espetó él sin levantar la vista, con los ojos oscuros aún fijos en los papeles esparcidos por el escritorio. «Julian, me he sentido rara toda la mañana», dijo ella en voz baja, entrando en la habitación a pesar de su evidente irritación. «El bebé se mueve de forma diferente y tengo unos dolores que...». «Ahora no, Ariana». Su voz era fría, desdeñosa, cortando sus palabras como una navaja. «¿No ves que estoy ocupado con algo importante?». Se quedó allí de pie un momento, viendo cómo el hombre del que se había enamorado la trataba como si fuera una molestia. Este no era el Julian que la había abrazado durante las tormentas, que había hablado con su bebé nonato todas las noches, que había prometido protegerlos a ambos con su vida. Este era el hombre de negocios frío y calculador que el resto del mundo temía. «Sé que estás ocupado», dijo ella, tratando de mantener la voz firme, «pero realmente creo que deberíamos llamar al médico».
Algo no está bien. Julian finalmente levantó la vista, con una expresión dura e irritada. El estrés de las recientes disputas territoriales lo había estado consumiendo durante semanas. Una familia rival había estado invadiendo su territorio, amenazando sus negocios, y su paciencia se había agotado peligrosamente. Pero Ariana no merecía soportar el peso de su frustración. ¿Crees que algo anda mal cada 2 días?, dijo, con un tono tan agudo que podía cortar. La semana pasada fue tu espalda. Antes de eso fueron los dolores de cabeza. La semana anterior a esa no podías dormir. Estás embarazada, no te estás muriendo. Las palabras la golpearon como un golpe físico. Ariana sintió que se le cerraba la garganta, pero se obligó a mantener la calma. Había aprendido a lidiar con los cambios de humor de Julian durante los 2 últimos años de matrimonio, pero esto parecía diferente, más cruel. Julian, por favor, dijo, con una voz apenas superior a un susurro. No estoy exagerando. Esto parece diferente. El dolor es. Últimamente todo te parece diferente. La interrumpió él, levantándose bruscamente. Su alta estatura proyectó una sombra en la habitación. Y por primera vez en su matrimonio, Ariana se sintió intimidada por su propio marido. Ya no puedes manejar las cosas más simples. Te quejas de todo. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero las contuvo. La habían educado para ser fuerte, para aguantar, pero el embarazo la había vuelto más emocional, más vulnerable. Estoy embarazada de tu hijo. Nuestro hijo. Estoy haciendo todo lo que puedo. ¿De verdad? Su voz se estaba volviendo más fuerte. Meses de frustración reprimida finalmente estallaban. Porque desde mi punto de vista, parece que te estás derrumbando por nada. Cada día es algo nuevo. Cada día necesitas algo de mí. La crueldad de su tono la hizo retroceder. Había visto a Julian enfadado antes. Había sido testigo de la fría furia que dirigía a sus enemigos, pero nunca había dirigido esa oscuridad hacia ella. Solo necesito que me escuches, susurró, con la voz ligeramente quebrada. Por favor. Pero Julian estaba demasiado lejos, demasiado consumido por su propio estrés y enfado como para ver el miedo genuino en sus ojos. El teléfono de su escritorio volvió a sonar y él lo miró con evidente irritación. Esto es exactamente de lo que estoy hablando, dijo, alzando la voz. Tengo problemas reales que resolver, situaciones de vida o muerte, y tú estás aquí quejándote de que estás incómoda. Sabías en lo que te metías cuando te casaste conmigo. Me casé con un hombre que me amaba, dijo Ariana en voz baja, cubriéndose el vientre con la mano de forma protectora. No con alguien que me trata como una carga. Los ojos de Julian brillaron de ira. ¿Una carga? ¿Quieres saber lo que es una carga? Una carga es tener que preocuparme por mantenerte a salvo mientras trato con gente que quiere destruir todo lo que he construido. Una carga es intentar mantener a esta familia mientras tú te derrumbas por cada pequeña incomodidad. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, tóxicas y devastadoras. Ariana lo miró fijamente. Lo miró y vio por primera vez con claridad al hombre con el que se había casado. No al marido cariñoso que podía ser, sino al despiadado criminal que veía todo, incluso a su mujer embarazada, como un activo o un pasivo. Eres débil, Ariana, dijo finalmente, y las palabras cayeron como piedras entre ellos. No puedes manejar nada, ni siquiera esto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ariana se quedó paralizada en la puerta, sintiendo como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Había soportado antes sus cambios de humor, su ocasional dureza cuando las presiones del negocio aumentaban, pero esto era diferente. Esto le había llegado directamente al alma, rompiendo algo que no estaba segura de poder reparar jamás. No gritó, no tiró nada, no exigió una disculpa. En cambio, simplemente lo miró con ojos que parecían verlo con claridad por primera vez, y lo que vio rompió algo dentro de ella que la había mantenido entera durante meses. Julian se dio cuenta inmediatamente de que había ido demasiado lejos. La expresión del rostro de Ariana no era de ira ni de dolor. Era la expresión de alguien que acababa de darse cuenta de que estaba completamente solo.
Ariana comenzó a decir, arrepintiéndose ya de sus palabras al ver la devastación en su rostro. Pero entonces ocurrió algo que lo cambió todo. De repente, su respiración se volvió dificultosa, aguda y superficial. Se llevó la mano al vientre y su rostro se puso completamente pálido, como si le hubieran drenado hasta la última gota de sangre del cuerpo. Se agarró al marco de la puerta para apoyarse y sus nudillos se pusieron blancos por el esfuerzo. La voz de Ariana Julián cambió al instante y la confusión y el primer atisbo de miedo sustituyeron a la ira. ¿Qué pasa? Intentó responder, intentó decirle que el dolor era diferente a todo lo que había experimentado antes. Pero una contracción la golpeó con la fuerza de un tren de mercancías. Comenzó en la parte baja de la espalda y se extendió por todo el torso como un tornillo de banco, apretando con una intensidad que le cortó la respiración. Era tan abrumador, tan completamente agotador, que sus rodillas se doblaron y se derrumbó en el suelo. ¡Oh, Dios! Jadeó con las manos agarrándose el estómago mientras otra ola de dolor la golpeaba. Julian, creo que está empezando. Julian palideció al darse cuenta de lo que estaba pasando. Su esposa, la mujer a la que acababa de llamar débil, estaba de parto. Justo aquí, justo ahora, momentos después de que sus crueles palabras le hubieran destrozado el corazón. No, 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 murmuró, olvidando su crisis empresarial mientras se arrodillaba a su lado. Es demasiado pronto. Aún faltan 2 semanas para que salgas de cuentas. Pero incluso mientras lo decía, Julian podía ver que era real. El rostro de Ariana estaba contorsionado por el dolor. Su respiración era entrecortada y agitada. El sudor le brotaba por la frente y todo su cuerpo se tensaba con cada contracción. Otra contracción la sacudió, más fuerte que la primera, y Ariana gritó de dolor. El sonido era primitivo, desesperado, y atravesó a Julian como un cuchillo. Todo su cuerpo se tensó y él pudo ver el terror en sus ojos. Algo va mal, jadeó entre contracciones, con una voz apenas audible. Esto no es, esto no es como debería ser. Es demasiado intenso, demasiado rápido. Las manos de Julian temblaban mientras buscaba su teléfono, su habitual presencia imponente completamente destrozada. Por primera vez en su vida adulta, se sentía completamente impotente. Este no era un problema que pudiera resolver con dinero, amenazas o violencia. Esto estaba fuera de su control, y la mujer que amaba estaba sufriendo por ello. Voy a llamar a una ambulancia otra vez, dijo, con la voz quebrada mientras marcaba el número. No, logró decir Ariana entre dientes, agarrándole la muñeca con una fuerza sorprendente. Tu coche será más rápido. Por favor, Julian, algo va muy mal. Sin dudarlo, Julian la cogió en brazos, sintiendo como todo su cuerpo temblaba con cada oleada de dolor. Era más ligera de lo que esperaba, y se dio cuenta, con una punzada de culpa, de que no la había mirado realmente. No la había visto realmente en semanas. Ella había estado llevando a su hijo, lidiando con los retos físicos y emocionales del embarazo, y él había estado demasiado absorto en sus propios problemas como para darse cuenta de lo mucho que ella estaba luchando. Mientras la llevaba hacia el garaje, un pensamiento resonaba en su mente. La había llamado débil justo antes de que ella comenzara a hacer lo más fuerte que cualquier ser humano puede hacer. La ironía era devastadora, y la culpa ya lo estaba devorando. «¡Aguanta, cariño!», le susurró al oído mientras bajaba las escaleras. «Te tengo. Lo siento mucho. Lo siento muchísimo». Pero Ariana ya no podía oír disculpas. Otra contracción la sacudió y ella enterró la cara en su hombro, clavándole los dedos en la chaqueta del traje mientras intentaba respirar para soportar el dolor. El Maserati de Julian estaba aparcado en el garaje y consiguió meter a Ariana en el asiento del copiloto, ajustándolo para que pudiera recostarse. Tenía la cara pálida y demacrada, y respiraba siguiendo un patrón que parecía algo que había aprendido en las clases de preparación al parto, clases a las que Julian había estado demasiado ocupado para asistir. «Háblame», dijo él mientras arrancaba el motor con voz desesperada. «Dime cómo te sientes». «Es demasiado rápido», jadeó ella. Con una mano agarrada a la manilla de la puerta y la otra presionando su vientre,
Las contracciones son demasiado seguidas y siento una presión. Julian, creo que algo le pasa al bebé. Julian sintió un miedo como nunca antes había experimentado. Se había enfrentado a enemigos armados, había mirado a la muerte a los ojos más veces de las que podía contar, pero nada le había aterrorizado tanto como la posibilidad de perder a Ariana y a su hijo. Condujo por las calles de la ciudad con una desesperación que rayaba en la imprudencia, con una mano en el volante y la otra sosteniendo la mano de Ariana. Ella le apretaba los dedos con cada contracción y él podía sentir su anillo de boda presionando su piel, un recordatorio de los votos que había hecho y de lo mucho que había fallado en cumplirlos. Ya casi hemos llegado, repetía una y otra vez, aunque no estaba seguro de si intentaba consolarla a ella o a sí mismo. Aguanta, todo va a salir bien. Pero cuando llegó otra contracción y Ariana gritó de dolor, Julian no estaba seguro de creer en sus propias palabras. La entrada de urgencias del Hospital St. Mary's nunca le había parecido tan acogedora. Julian frenó en seco delante de las puertas automáticas, sin importarle las señales de prohibido aparcar ni las bocinas que sonaban detrás de él. Corrió hacia el lado del coche donde estaba Ariana y la encontró doblada por el dolor, con la respiración entrecortada y desesperada. ¡Ayuda!, gritó mientras la sacaba del coche. «Necesito ayuda. Mi mujer está de parto». El personal médico salió corriendo con una silla de ruedas, con movimientos eficientes y entrenados. Una enfermera comenzó inmediatamente a evaluar el estado de Ariana mientras la trasladaban de los brazos de Julian a la silla. «¿Cada cuánto tiempo son las contracciones?», preguntó la enfermera, comprobando el pulso de Ariana. «Cada 2 minutos», jadeó Ariana. «Quizás menos. Empezaron hace unos 20 minutos». La enfermera arqueó las cejas. 20 minutos y ya son tan frecuentes. Un médico apareció rápidamente y se hizo cargo de la situación. Era mayor, con el pelo canoso y ojos amables, pero su expresión se volvió seria mientras examinaba a Ariana. «La presión arterial está elevada», anunció al equipo. «El pulso es rápido. Tenemos que llevarla al parto inmediatamente». Mientras llevaban a Ariana por los pasillos, Julian intentó seguirles, con el corazón latiendo con fuerza por el miedo y la adrenalina. El hospital olía a antiséptico y cera para suelos, y las luces fluorescentes eran duras e implacables. Todo parecía surrealista, como una pesadilla de la que no podía despertar. «Señor, tiene que quedarse aquí mientras la acomodamos», dijo una enfermera, colocando una mano firme sobre su brazo. «No la voy a dejar sola», dijo Julian, con una voz que transmitía la autoridad a la que estaba acostumbrado a que le obedecieran. «Es mi esposa, señor», dijo la enfermera jefe con más firmeza, colocándose delante de él. «Su esposa está en peligro. Su presión arterial es peligrosamente alta y el estrés puede empeorarla. Ahora mismo tenemos que centrarnos en estabilizarla a ella y al bebé». Julian quería discutir, quería usar su influencia y sus contactos para entrar a la fuerza en esa habitación. Pero antes de que pudiera hablar, Ariana levantó ligeramente la cabeza de la silla de ruedas. Tenía el rostro pálido y demacrado por el dolor, pero sus ojos estaban claros y llenos de una emoción que lo destrozó por completo. «Vete», susurró con una voz apenas audible, pero llena de un dolor que no tenía nada que ver con el parto. «No te quiero aquí». Las palabras golpearon a Julian como un golpe físico. Se quedó paralizado mientras las puertas se cerraban entre ellos, dejándolo solo en el pasillo estéril, con el eco del rechazo de su esposa resonando en sus oídos. Por primera vez desde que era niño, Julian Caruso se sintió verdaderamente impotente. Se hundió en una de las incómodas sillas de plástico de la sala de espera, con su costoso traje arrugado y su apariencia, normalmente perfecta, desaliñada. La sala de espera estaba llena de otros familiares ansiosos, pero Julian se sentía completamente aislado. Sacó su teléfono para llamar a alguien, a cualquiera, pero se dio cuenta de que no sabía a quién contactar. Su madre vivía en Italia, su hermana estaba en California y sus socios más cercanos no eran precisamente el tipo de personas a las que se llama durante una crisis familiar. Los minutos se convirtieron en horas,
Julian podía oír los sonidos de la sala de partos, los pitidos de los equipos médicos, los médicos pidiendo ayuda y de vez en cuando la desgarradora voz de Ariana gritando de dolor. Cada sonido era un recordatorio de su fracaso, un testimonio del hecho de que, mientras él estaba sentado impotente en una silla, ella luchaba por dos vidas. Una joven pareja estaba sentada frente a él, la mujer evidentemente en las primeras fases del parto, con su marido frotándole la espalda y susurrándole palabras de ánimo. Julian los observaba con una mezcla de envidia y autodesprecio. Deberían haber sido él y Ariana. Él debería haber sido su apoyo, su fuerza, su compañero para traer a su hijo al mundo. En cambio, sus últimas palabras hacia ella habían sido crueles y despectivas. Las había llamado débil cuando ella estaba a punto de realizar el acto de fuerza más increíble que se pueda imaginar. El teléfono de Julian vibró con mensajes de sus socios comerciales, actualizaciones sobre la disputa territorial que parecía tan importante hacía solo unas horas. Ahora, sentado en la sala de espera del hospital, escuchando a su esposa sufrir por sus fracasos, esos problemas le parecían insignificantes, y pensó en la primera vez que había conocido a Ariana. Había sido en una gala benéfica, y ella trabajaba como camarera, elegante y graciosa a pesar de su evidente agotamiento. Algo en ella había llamado su atención, no solo su belleza, sino su tranquila dignidad, la forma en que se comportaba con orgullo a pesar de sus circunstancias. Su matrimonio había sido concertado inicialmente, una transacción comercial diseñada para fortalecer alianzas. Pero Julian se había enamorado de su genuina amabilidad, de su fuerza, su capacidad para ver lo bueno en un mundo que le había mostrado principalmente dificultades. Ella había transformado su fría mansión en un hogar, había traído risas y calidez a su vida cuidadosamente controlada, y él le había correspondido llamándola débil cuando ella más lo necesitaba. Pasaron las horas. Julian llamó a su asistente y canceló todas sus reuniones. Le dijo a su equipo de seguridad que se ocupara de la crisis empresarial sin él. Nada importaba excepto la mujer que luchaba por su vida detrás de esas puertas cerradas. Un médico salió brevemente, con la bata arrugada y el rostro serio. Julian se puso de pie de un salto, con el corazón en un puño. ¿Cómo está? ¿Cómo está mi esposa? El médico parecía cansado, estresado. Es complicado, dijo con cautela. Su presión arterial se disparó peligrosamente y estamos monitoreando de cerca el ritmo cardíaco del bebé. El parto está progresando muy rápidamente, lo que puede ser peligroso tanto para la madre como para el niño. Pero van a estar bien. La voz de Julian era apenas un susurro. Estamos haciendo todo lo posible, dijo el médico, lo cual no era el consuelo que Julian necesitaba desesperadamente. Las próximas horas son críticas para ambos. Cuando el médico desapareció tras las puertas, Julian se desplomó en la silla, con la cabeza entre las manos. Todo lo que creía saber sobre la fuerza y la debilidad se había puesto patas arriba. Ahí estaba él, un hombre que inspiraba miedo y respeto a peligrosos criminales, completamente indefenso mientras su esposa libraba la batalla de su vida. Pensó en todas las veces que había ignorado sus preocupaciones durante el embarazo, en todos los momentos en los que había estado demasiado ocupado con los negocios como para escucharla de verdad. Ella había estado gestando a su hijo, lidiando con los retos físicos y emocionales del embarazo, y él la había tachado de débil. La verdad le golpeó como un golpe físico. Ariana era la persona más fuerte que había conocido jamás, y él había estado demasiado ciego y arrogante para verlo. 10 horas. Ese fue el tiempo que Julian esperó, escuchando los sonidos de la emergencia médica al otro lado de aquellas puertas. La sala de espera se había vaciado y vuelto a llenar con nuevas familias ansiosas, pero Julian permaneció allí, una presencia constante con su traje arrugado y su expresión angustiada. Oía a los médicos pedir equipo adicional, a las enfermeras ir y venir con voces urgentes y lo peor de todo, la voz de Ariana gritando de dolor y agotamiento. Cada sonido era una tortura, un recordatorio de que, mientras él estaba sentado a salvo, ella estaba soportando algo que él ni siquiera podía imaginar. El asistente de Julian había llamado varias veces,
pero él había apagado el teléfono. Por lo que a él respectaba, su imperio empresarial podía derrumbarse. Lo único que le importaba era la mujer que estaba detrás de esas puertas y el hijo que habían concebido juntos. Hacia medianoche salió otro médico, con aspecto aún más agotado que el primero. Julian lo reconoció como Eldor Martínez, el obstetra que había estado encargándose de la atención prenatal de Ariana, citas a las que Julian había faltado más veces que las que había asistido. «Señor Caruso», dijo el doctor Martínez, con voz cuidadosamente neutra, «necesito hablar con usted». A Julian se le heló la sangre. «¿Qué pasa? ¿Está ella...?» «Su esposa está luchando», dijo el médico, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «El parto ha sido extremadamente difícil. Su presión arterial sigue peligrosamente elevada y hemos tenido que intervenir varias veces para estabilizar el ritmo cardíaco del bebé». «¿Qué significa eso?», preguntó Julian, aunque temía escuchar la respuesta. «Significa que las próximas horas determinarán el resultado tanto para su esposa como para su hijo. Estamos haciendo todo lo médicamente posible». Pero el médico hizo una pausa, claramente indeciso sobre cuánto revelar. Su esposa está agotada, lleva más de 10 horas de parto activo y su cuerpo está sometido a un estrés tremendo. Julian sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. «¿Puedo verla, por favor?» «Necesito verla». El doctor Martínez negó con la cabeza. Ella pidió expresamente que no recibiera visitas. «Señor Caruso, no sé qué ha pasado entre ustedes dos, pero su esposa se encuentra en un estado muy frágil, tanto emocional como físicamente. En este momento, nuestra prioridad es que ella y el bebé superen estos sanos y salvos». Las palabras del médico fueron como puñales. Julian comprendió que su esposa estaba luchando por su vida y la de su hijo, y que lo estaba haciendo sin él, porque él había destruido su confianza en el momento en que más lo necesitaba. «¿Hay algo que pueda hacer?», preguntó Julian desesperadamente. «¿Cualquier cosa?» «Reza», dijo simplemente el doctor Martínez, «y espera que tu esposa sea tan fuerte como ha demostrado ser esta noche». Cuando el médico regresó a la sala de partos, Julian se quedó solo con la devastadora realidad de su situación. Había pasado toda su vida adulta creyendo que el poder significaba control, que la fuerza significaba no mostrar nunca debilidad. Pero Ariana le estaba enseñando una lección diferente, que la verdadera fuerza significaba aguantar, sobrevivir, luchar incluso cuando todo parecía desesperado. Pensó en el día de su boda, en lo hermosa que estaba con su vestido blanco, en cómo sus ojos brillaban con esperanza y amor. Él había prometido protegerla, apreciarla, ser su compañero en todo. En cambio, se había convertido en la fuente de su dolor. Julian llamó a su madre a Italia, despertándola en mitad de la noche. Cuando le contó lo que estaba pasando, ella empezó a llorar. «Esa chica tan guapa», dijo entre lágrimas. «Julian, ¿cómo has podido hablarle así cuando estaba embarazada de tu hijo?» No lo sé, mamá», dijo Julian con la voz quebrada. «No sé qué me pasa. Te has convertido en tu padre», dijo ella en voz baja, y esas palabras le dolieron más que cualquier golpe físico. El padre de Julian había sido un hombre frío y distante que trataba a su familia como si fueran posesiones en lugar de personas a las que quería. «Yo no soy como él», protestó Julian débilmente. «Hoy lo has sido», dijo su madre, «pero no es demasiado tarde para cambiar. Si Dios te da otra oportunidad, debes convertirte en el hombre que esa chica se merece». Después de terminar la llamada, Julian se sentó bajo la dura luz fluorescente de la sala de espera del hospital y se miró fijamente. Se había convertido exactamente en lo que había jurado nunca ser, un hombre que usaba su poder para hacer daño a las personas que lo amaban. Pasaron más horas. Julian dormitaba inquieto en la incómoda silla, despertándose sobresaltado cada vez que oía ruidos procedentes de la sala de partos. El amanecer asomaba por las ventanas del hospital cuando oyó algo que le heló la sangre. El sonido de las alarmas de los equipos médicos, seguido de voces urgentes pidiendo ayuda de emergencia. Julian se puso de pie de un salto, con el corazón latiéndole con fuerza al oír el alboroto al otro lado de las puertas. Podía oír al doctor Martínez gritando órdenes, a las enfermeras corriendo, y por debajo de todo eso,
Un silencio terrible donde debería haber estado la voz de Ariana. No, susurró Julian, presionando las manos contra las puertas que lo separaban de su esposa. Por favor, Dios, no. Durante 20 minutos, la emergencia continuó. Julian se quedó paralizado, escuchando los sonidos de un equipo médico luchando por salvar dos vidas. Cuando el ruido finalmente cesó, el silencio fue casi peor que el caos. Finalmente, el doctor Martínez salió, con la bata manchada, el rostro agotado, pero ya no sombrío. Julian buscó desesperadamente en su expresión cualquier signo de esperanza. Está viva, dijo el médico, y las rodillas de Julian casi se doblaron por el alivio. El bebé también, un niño sano. A Julian se le nubló la vista por las lágrimas. ¿De verdad? ¿Estarán bien? Su esposa ha perdido mucha sangre y está muy débil. Las próximas 24 horas serán críticas para su recuperación. Pero ahora está estable y su hijo está perfecto. Pesa 3,7 kilos y tiene los pulmones fuertes. ¿Puedo verla?, preguntó Julian inmediatamente. La expresión de la doctora Martínez se volvió incómoda. Ahora está durmiendo y ha pedido no ver a nadie. Señor Caruso, lo que ha pasado esta noche ha sido traumático, tanto física como emocionalmente. Necesita tiempo para recuperarse. Y no quiere verme, concluyó Julian, con un sabor amargo en la boca. La doctora asintió con simpatía. Dele tiempo. Lo que importa ahora es que ambos están vivos y a salvo. Julian lo entendió. Había roto algo precioso, algo que quizá nunca se curaría del todo. Ahora tendría que ganarse el derecho a formar parte de la vida de su familia de nuevo. Y no estaba seguro de merecer esa oportunidad. Pero lo iba a intentar. Por Ariana, por su hijo y por el hombre en el que quería convertirse. Lo iba a intentar. Pasaron 3 días antes de que a Julian le permitieran ver a su hijo. Cuando la enfermera finalmente llevó al bebé a la ventana de la sala de recién nacidos, Julian apoyó la mano contra el cristal y lloró abiertamente por primera vez desde que era niño. El pequeño era perfecto. 10 dedos en las manos, 10 en los pies, una cabeza llena de pelo oscuro que era inconfundiblemente Caruso, pero con rasgos delicados que eran puramente Ariana. Dormía plácidamente, envuelto en una manta azul, completamente ajeno al drama que había rodeado su llegada al mundo. «Es precioso», le susurró Julian a la enfermera a través del intercomunicador. «¿Está completamente sano?» «Perfectamente sano», le aseguró ella con una sonrisa. «Fuerte, como su madre. Come bien y duerme plácidamente. Es un bebé muy tranquilo. Fuerte como su madre». Las palabras resonaron en la mente de Julian mientras miraba a su hijo. Ariana había soportado horas de parto complicado. Había luchado para traer a su hijo al mundo de forma segura y lo había hecho sin él, porque él le había fallado cuando más lo necesitaba. «¿Cómo se llama?», preguntó la enfermera con delicadeza. Julian se dio cuenta, con una punzada de culpa, de que él y Ariana nunca habían tomado una decisión definitiva. Habían barajado varias opciones, pero con el caos de los últimos días, él ni siquiera sabía qué había decidido ella llamar a su hijo. «No lo sé», admitió. «Mi mujer aún no me lo ha dicho». La enfermera suavizó su expresión con comprensión. «Lo ha llamado Gabriel», dijo en voz baja. «Gabriel Caruso», añadió. «Significa la fuerza de Dios». El nombre impactó a Julian como una revelación. Gabriel, la fuerza de Dios. Incluso en su dolor y agotamiento, incluso mientras rechazaba la presencia de Julian, Ariana había elegido un nombre que hablaba de la fuerza que la había llevado a través de la noche más difícil de su vida. Julian pasó horas en esa ventana, memorizando cada detalle del rostro de su hijo, haciendo promesas que esperaba poder cumplir. Sería un padre mejor que el suyo. Estaría presente, involucrado, cariñoso. Le enseñaría a Gabriel a respetar a las mujeres, a valorar la fuerza en todas sus formas, a comprender que el verdadero poder provenía de proteger a los seres queridos, no de controlarlos. Cuando Ariana finalmente fue dada de alta 4 días después, Julian esperó en el pasillo del hospital. No intentó acercarse a ella. Simplemente se quedó allí mientras ella pasaba con Gabriel en brazos, moviéndose con cuidado y lentitud debido a su recuperación. Parecía frágil pero decidida, con su cabello oscuro recogido en una sencilla coleta,
el rostro pálido pero hermoso. Llevaba un vestido sencillo que le quedaba holgado a su cuerpo aún en recuperación, y llevaba a su hijo con la gracia natural de una mujer que ya había creado un vínculo completo con su hijo. «Arana», dijo Julian en voz baja cuando ella llegó al ascensor, y ella se detuvo pero no se dio la vuelta. «Nunca debí haberte llamado débil», continuó, con la voz quebrada por la emoción. «Eres la mujer más fuerte que he conocido. Acabas de traer a nuestro hijo al mundo, y lo has hecho después de que yo te rompiera el corazón. No merezco tu perdón, pero voy a pasar cada día demostrando que puedo ser el hombre que tú y Gabriel os merecéis». Ariana se quedó inmóvil durante un largo momento, de espaldas a él, con Gabriel durmiendo plácidamente en sus brazos. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila pero firme, con una fuerza que Julian apenas empezaba a comprender. «Las palabras ya no bastan, Julian», dijo sin volverse. «Si quieres formar parte de nuestras vidas, tienes que demostrármelo cada día. E incluso entonces, no puedo prometerte que las cosas vuelvan a ser como antes entre nosotros». Las puertas del ascensor se abrieron y ella entró sin mirar atrás. Cuando las puertas se cerraron, Julian vio por un instante el pequeño rostro de su hijo y se prometió a sí mismo que haría lo que fuera necesario para ganarse el derecho a ser el padre de Gabriel y el marido de Ariana. Durante los meses siguientes, Julian hizo precisamente eso. Comenzó una terapia con la doctora Sarah Chen, una psicóloga especializada en el control de la ira y la dinámica familiar. Para un hombre que nunca había admitido su debilidad, fue una lección de humildad sentarse en ese consultorio y enfrentarse a los patrones de comportamiento que casi le habían costado todo. «Aprendiste a equiparar la emoción con la debilidad», le explicó la doctora Chen durante una de sus sesiones, «pero el embarazo de tu esposa la hizo más emocional, más vulnerable. Y en lugar de verlo como algo natural y hermoso, lo viste como un defecto». Julian asintió con la cabeza, comprendiendo por primera vez cómo su educación en una familia fría y emocionalmente distante había moldeado sus respuestas. «Pensaba que me estaba protegiendo para no salir herido», dijo, «pero en realidad solo estaba haciendo daño a las personas que quería». Reestructuró sus operaciones comerciales, alejándose de la violencia cotidiana y delegando más responsabilidades a sus inquilinos de izquierda. No podía abandonar por completo la vida que había construido, pero podía minimizar su participación directa en sus aspectos más oscuros. Lo más importante es que se presentó todos los días. Llegó a la casa de la madre de Ariana, donde ella se alojaba con Gabriel. No la presionó para que volviera a casa o lo perdonara. En cambio, demostró su compromiso a través de acciones. Trajo comestibles y cocinó comidas, aprendiendo recetas que a Ariana le encantaban. Ayudó con las reparaciones del hogar y el trabajo en el jardín. Buscó pediatras y programó las citas de Gabriel. Asistió a clases para padres y leyó libros sobre el desarrollo infantil. Y poco a poco, con cuidado, aprendió a ser padre. La primera vez que Ariana le permitió coger a Gabriel en brazos, 2 meses después del nacimiento, Julian lloró tanto que el bebé se quedó dormido contra su pecho, aparentemente calmado por el ritmo constante de los latidos del corazón de su padre. Ariana observaba desde la puerta del salón de su madre, viendo una transformación genuina en el hombre con el que se había casado. No fue un perdón inmediato. La herida que él le había infligido era demasiado profunda para eso. Pero fue el comienzo de algo nuevo, algo construido sobre el respeto, la comprensión y el conocimiento de que la verdadera fuerza se manifestaba de muchas formas. «Se parece a ti», dijo ella en voz baja, entrando en la habitación. «Tiene tus ojos», respondió Julian, con la voz cargada de emoción. «Y tu fuerza». «Necesitará ambas cosas», dijo Ariana sentándose en la silla frente a él. «El mundo no es fácil para los niños como él». Julian la miró, comprendiendo que ella se refería a algo más que a los retos de crecer en una familia mafiosa. Se refería a la confianza, a construir una base lo suficientemente sólida como para proteger a su hijo de los errores que habían cometido sus padres. «Quiero ser mejor», dijo Julian con sencillez. «Por él, por ti, por mí mismo». «Entonces sigue demostrándomelo»,
respondió Ariana cada día. Y Julian lo hizo. Poco a poco, con cuidado, comenzaron a reconstruir su relación, no como las mismas personas que habían sido antes, sino como dos individuos que habían aprendido la diferencia entre poder y fuerza, entre control y amor. Algún tiempo después, Julian se sentó en el jardín de su casa, viendo a Gabriel dar sus primeros pasos tambaleantes por el césped. El niño era intrépido, lanzándose hacia adelante con la total confianza de que alguien lo atraparía si se caía. Normalmente, esa persona era Ariana, que estaba sentada en una manta cerca, con los brazos siempre listos para ofrecerle seguridad y consuelo. Va a ser fuerte, dijo Julian en voz baja, sin apartar los ojos de su hijo. Ya lo es, respondió Ariana, con la mano descansando suavemente sobre la de Julian. Ahora sus dedos estaban entrelazados, pero les había llevado meses llegar a ese punto. Meses de reconstruir la confianza, de demostrar que el amor podía sobrevivir incluso a las heridas más profundas. Me equivoqué en tantas cosas, dijo Julian, viendo a Gabriel reír mientras se revolcaba en la suave hierba. Pero sobre todo me equivoqué en lo que realmente significa la fuerza. Ariana sonrió, la primera sonrisa verdaderamente tranquila que Julian había visto en ella desde antes de aquel terrible día. La fuerza no consiste en no necesitar nunca ayuda, Julian. Consiste en sobrevivir cuando todo se derrumba y seguir eligiendo amar. Gabriel se levantó y se acercó a sus padres tambaleándose, con el rostro radiante de alegría y determinación. Cuando llegó a ellos, se derrumbó en los brazos de Ariana con una risita, y ella le cubrió la cara de besos. Mamá fuerte, dijo Gabriel con su vocabulario limitado, acariciando la mejilla de Ariana con su pequeña mano. Sí, dijo Julian, con la voz cargada de emoción. Mamá es muy fuerte. Mientras su hijo reía y buscaba a su padre, Julian comprendió que le habían dado el mayor regalo imaginable. No solo una familia, sino una segunda oportunidad para merecerlos. Y esta vez nunca volvería a dar por sentada su fuerza. El jardín estaba tranquilo bajo la luz del sol de la tarde, lleno de las risas de Gabriel y la tranquila satisfacción de una familia que había sobrevivido a su momento más oscuro y había salido fortalecida al otro lado. Julian miró a su esposa y a su hijo y supo que estaba exactamente donde debía estar, no como gobernante o controlador, sino como protector y compañero en esa cosa hermosa, complicada y poderosa llamada amor. Aquí termina otra emotiva historia de Mafia and Romance. Si esta historia de redención y segundas oportunidades te ha llegado al corazón, muéstranos tu apoyo pulsando el botón de suscripción y dejándonos tu opinión en los comentarios. Tu apoyo lo es todo para nosotros, ya que nos permite seguir ofreciéndote estas poderosas historias.